De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Javier Milei, el presidente, ayer se declaró muy satisfecho con el número de inflación de febrero, que fue del 13,2. Bueno, estamos muy satisfechos. Pensá que el consenso de mercado estaba en torno al 16-17%. Sí. El dato es del 13,2%, pero si uno considera los efectos del arrastre estadístico, que son 4.2, y lo que tiene que ver con la parte vinculada a suba de tarifas y prepagas, que son aumentos de una vez, corrigiendo los desequilibrios que dejó el gobierno anterior, es 1.8 más, quiere decir que hay que limpiarle 6 puntos, y eso quiere decir que estaríamos en una inflación de un dígito de 7,2%. Bien, bueno, la inflación es todo, es un un conjunto de situaciones e incluye lo que pasa con los servicios. Lo que le está diciendo es lo que tiene que ver con servicios es una corrección de lo que estaba congelado o que no se pagaba vía subsidio. Correte eso y fíjate cuál es el resto de la inflación. Mientras tanto, Caputo también habló de una inflación de un dígito eventualmente para abril. ¿Estás imaginando una inflación de un dígito para mediados de año? Sí. La verdad, hoy, si mirás, incluso teniendo en cuenta la inflación de marzo, si sacás el arrastre y lo que ha sido recomposición de precios relativos, para separar recomposición de precios relativos de lo que es inflación, digo, por transporte, prepagas y demás, ya estamos en ese dígito. Bien, eso decía Luis Toto Caputo. Lo que más subió en el mes de febrero tuvo que ver con las telecomunicaciones y todo lo que tenía que ver con tarifas y combustible. Pero en el gobierno hay preocupación por lo que está pasando con alimentos y el número del precio de algunos alimentos. Caputo dijo que hay precios que se pasaron de largo y por eso autorizó la importación de ciertos productos. Hay precios que realmente, y algunos obedecen a la canasta básica, que no pueden estar ahí, honestamente. Imagínense a alguien que raspando llega a fin de mes y que uno le está contando que este modelo es mejor que otro, entonces sacamos precios justos, sacamos ley de abastecimiento, ley de góndolas, y de repente la gente va al supermercado y la cosa sale 50% más que en Estados Unidos. Dicen, o sea, este es el modelo, no puede estar bueno. Es entendible la reacción de los empresarios, pero hay que dar un empujoncito para que también las cadenas tengan un poder de negociación con los productores y les digan, no, pará, si me vas a traer precios de lista más altos, llévatelos, importo. Es una manera también de forzar la competencia y de proteger al consumidor. Bueno, es una medida bastante poco ortodoxa para este gobierno, que dice que los empresarios se arreglan como quieren y ponen los precios que quieren y el propio mercado se encarga de subsanar eventualmente alguna distorsión, ¿no? Sí, esto echa por tierra la teoría de que la inflación es exclusivamente monetaria. Digo, abona esta teoría de que la inflación en la Argentina es multicausal, porque si te dice que tenés una suba de la inflación porque te suben los precios por la especulación, no tiene nada que ver con la emisión monetaria. Mientras tanto, Javier Milei dijo que por ahora, pues yo había dicho en abril, a mediados de año, están hablando de una inflación de un dígito, sobre todo porque va a empezar a golpear la quita de subsidios en tarifa fuerte en el número total. Por eso ahora la leen por separado. ¿Te acordás en una época que leía, quién era? La inflación núcleo de un lado y la no núcleo del otro. Claro, siempre en realidad tenés los dos datos, salen los dos datos. La núcleo te deja fuera todo eso. Que son los precios regulados, que tienen que ver con decisiones que toma el Estado, ¿no? Y que venían congelados y muchos precios además los había pisado Sergio Massa en los últimos meses del gobierno. Sobre qué va a pasar con el dólar, si va a haber un libre mercado, a que llaman levantar el cepo. La verdad es que no hay tal cosa como un cepo ahora. Podés comprar dólar blue, podés comprar dólar MEP, podés comprar el tipo de... Pero por cepo quedó instalado la idea de, que todos los dólares valgan lo mismo. ¿Qué dijo Javier Milei? Todavía no están dadas las condiciones para abrir el cepo. Si bien hay economistas que consideran que se podría abrir, hay otro tema que tiene que ver con los depósitos. Y ahí hay un tema. A mí todavía no me queda claro
que si yo abro el cepo, no tengo una corrida. Entonces, está claro que si lo hacía al inicio de la gestión, iba a haber una corrida y la hiper, digamos, tenía lugar. Está claro que con las condiciones monetarias de hoy es 50 y 50. Bueno, prefiero esperar un poquito más y cuidarme en salud. Bien, mientras tanto lo que hicieron fue bajar abruptamente la tasa de interés, que está en el 80%, es decir, muy por debajo de la inflación. Sí. La inflación del año 12 meses fue arriba del 250%, 246 en realidad, apenas por debajo, pero casi 250%. Y la tasa de interés que están pagando los bancos es por debajo del 80%. Además le sacó la obligación a los bancos de pagar un mínimo de interés por los pesos que se depositan. Mientras tanto, Mark Stanley, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, alertó de que es necesario cuidar a los más vulnerables en este proceso. Estados Unidos está muy interesado en las reformas económicas que está llevando adelante Milei, pero es crítico. Son fundamentales para crear los cimientos para un periodo de crecimiento, estas reformas. También estamos preocupados por el impacto de las reformas sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Y en cada una de las reuniones que tenemos con Javier Milei y con los funcionarios de la Argentina discutimos este asunto, que es también lo que le planteó el Fondo Monetario Internacional a Javier Milei respecto de la necesidad de que no sean los más vulnerables los que paguen el impacto del ajuste. Ayer, hablando con Chiche Helblum, habló del tema de los comedores y tuvieron este intercambio con Chiche, es el número 13. El tema de los comedores, ¿sabes cuál es el problema, Chiche? Que estamos terminando con los curros. Hay un registro nacional de comedores, por ejemplo. Porque ahí también te voy a contar cosas que pasan. La mitad de esos comedores no existen. Y te voy a decir otras cosas que pasa con esto. Cuando vos vas a los comedores te dicen que comen 500 y cuando vas ahí son 50. No solo eso, cuando te piden los bolsones de comida, te piden para determinada cantidad de gente. Entonces, ¿qué es lo que hizo la ministra Petovelo? Pidió el DNI de las personas que estaban recibiendo eso. Y los nombres, no se lo querían dar. Ahora lo que te digo es lo siguiente, pero están abastecidos los comedores, no puedo decir que la mitad no existe, pero la mitad que existe tiene... Sí, claro. De hecho, una de las cosas que hizo el Fondo Monetario fue ponderar nuestra política social. Pero le dijo, ojo, que la gente no se quede al costado del camino. No ponderó la política social, en realidad sí está a favor de la eliminación de intermediarios, todo, pero el Fondo Monetario fue muy explícito en que dice que no recaiga mayormente el costo del ajuste sobre los sectores populares y los jubilados. Dijo, es necesario que las jubilaciones acompañen también en la evolución de la inflación. Sobre los jubilados dijo dos cosas ayer Milei. Por un lado esto. Lo que tenés que entender que son las jubilaciones de un país que está empobrecido. Es decir, es la jubilación de un país que tiene 60% de pobres. Digo, son las jubilaciones de un país... Bueno, es que se empobreció todo. Es decir, como consecuencia de eso también se empobrecieron los jubilados. Si nosotros mantuviéramos... Los jubilados no tienen tiempo. Está bien, pero no tengo plata. ¿Con qué les pago? Si no tengo plata... Ahora, presidente, otra cosa que hay que decir es... Los que más quieren que los jubilados dejen de perder tienen que aprobar una reforma laboral. Exacto. Porque la única manera de pagarle buenas jubilaciones a los jubilados es con ingresos del ANSES que lo pagan los trabajadores activos. Ahí estaba José Luis Esperte, que se incorporó a la Libertad Avanza. Sí. Esos dos arrancaron juntos, se pelearon y ahora vuelven... Esperte se fue a Juntos por el Cambio y ahora se fue de Juntos por el Cambio y volvió a... Ahora forma parte del bloque de la Libertad Avanza. Y sobre la reforma del sistema jubilatorio, cuando se espera que el Congreso empiece a tratar hay que ver si hoy tienen número para tratar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el gobierno viene insistiendo con que quieren diferenciar en el pago jubilatorio aquellos que entraron habiendo completado los 30 años de aportes y los que entraron vía moratoria, particularmente también las mujeres, de lo que se llamó la jubilación de las de amas de casa, de la época de Cristina Fernández de Kirchner, a lo que Javier Milei dijo lo siguiente. Mi papá y mi mamá tienen la misma jubilación, ¿cómo puede ser? Digo, mi mamá, digamos, o sea, no trabajó y mi papá sí, digamos, y mi papá empezó a trabajar desde muy chiquitito. Bueno, a ver, el punto es... La jubilación de mi papá tendría que estar en una determinada lógica del sistema previsional y la de mi mamá tendría que ser una asistencia.
Bueno, la idea es que el trabajo en las casas, que las mujeres que no pudieron salir a trabajar en su momento no salían porque desarrollaban las tareas dentro de la casa, que sí era un trabajo que permitía que el otro saliera a trabajar, ¿no? De alguna manera. Pero sobre todo, además, hay muchísimas mujeres empleadas en casas particulares, que es un sector súper informal, a las que no se le hacen aportes y que se encuentran cuando llegan a la edad jubilatoria, que no tienen la cantidad de aportes, pero no porque no quisieron aportar, sino muchas veces porque sus empleadores no le pagaron el aporte, no por una decisión propia de vivir sin aportes. Bueno, mientras tanto, Juliana Santillán, la diputada de La Libertad Avanza, dice que ella no se fija cuánto gana, que no es de libertario mirar el recibo de sueldo. Mira, los diputados de La Libertad Avanza, que venimos del sector privado, no miramos el recibo de sueldo. Quizás los diputados casta y los diputados de la oposición están pendientes en la fecha de pago de su haber. Nosotros no. Bueno, mientras tanto designó un nuevo secretario de Trabajo, Javier Milei, después de haber despedido a Yacine, a quien responsabilizó por la firma del decreto en el que inicialmente se aumentó el sueldo de él y su gabinete y después dio marcha atrás. Y el nuevo funcionario se llama Julio Cordero y participó de la discusión en el Congreso de la Reforma Laboral. Es un hombre que trabaja en el Grupo Techín, ¿no? Del grupo sí, es abogado del Grupo Techín y es abogado de la Unión Industrial Argentina. Que ayer se quejó la Unión Industrial Argentina por primera vez de una medida, dijo que le cambian las reglas por la importación de alimentos. En realidad se puede importar todo. Lo que anunciaron ayer es que van a facilitar y darle dólares más rápidos a los importadores de ciertos alimentos y de ciertos medicamentos. Pero volviendo a Julio Cordero, el nuevo secretario de Trabajo se expresaba así en el Congreso cuando se discutía una reforma que en realidad acá nunca tuvo muchas posibilidades de avanzar, que era la reducción de la jornada laboral de 8 a 6 horas. Se logra limitando la jornada, por ahí es al revés, porque la limitación de la jornada, ¿cómo será? Yo limito la jornada, entonces usted tiene que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo. ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué? Bueno, probablemente, por supuesto, la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió. Y como bien se dijo recién, ya se debatió internacionalmente. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren hacer? ¿Cómo se les ocurre tener tiempo libre? Mientras tanto, Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe, reveló que encontraron en las cárceles en las que ahora empiezan a ser muchísimo más estrictos para cortar el vínculo con el exterior y el ejercicio en realidad de que sigan funcionando las bandas narcos desde las propias cárceles, que se encontraron con situaciones muy particulares. Cambiamos las condiciones de detención a los presos violentos. Por supuesto que la comida es la que les asiste el servicio penitenciario y no la que les llega de afuera. En algunos casos hasta tenían delivery, aunque parezca fuerte esto que estoy diciendo. Se les mandaba el catering que ellos elegían por día porque no comían la comida que hacía el servicio penitenciario. 7 de la mañana, 14 minutos, otro día de lluvias persistentes. Todo el país, la zona norte en alerta, pero por calor. Ayer 40, 50 grados de térmica en Chaco, en Formosa, y nosotros bajó a